hay sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se va a definir si finalmente el tribunal pues apoya, digamos, el proyecto, apoya la decisión de la mayoría del INE de dar una supermayoría a Morena, PT, Partido Verde, en la Cámara de Diputados con 364 escaños, el 73% de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues para la oposición hay un porcentaje evidentemente menor, el 27%. 73% para Morena y aliados, 27% para la oposición. Hoy es la cita. Javier Martín Reyes, abogado y politólogo. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Azucena? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, pues con este espectáculo, para no decir circo, con este espectáculo de 1000 pistas, entre la pausa que el presidente Andrés Manuel pone con Estados Unidos y Canadá, bueno, con las embajadas, entre el tema del paro de la Suprema Corte de Justicia, la supermayoría de Morena y aliados, pues vaya forma tan turbulenta de cerrar este sexenio, doctor. Sí, definitivamente, vaya manera de cerrar el sexenio y también vaya manera de iniciar la legislatura, ¿no? O sea, es decir, hay que recordar, Azucena, que en buena medida, si estamos viendo todo esto, es por una pretensión poco democrática del presidente López Obrador, que quiere, ¿no? Que durante el próximo mes, cuando él siga siendo formalmente presidente de la República, pero cuando ya tenemos presidenta electa, que es Claudia Sheinbaum, quiere que se la aprueben pues en fast track, sin tener una discusión pública seria, sin dejar que una nueva legislatura realmente pueda deliberar y sin dejar que sea la nueva presidenta la que defina las prioridades, pues se aprueben una serie de reformas que hay que decirlo, Azucena, Uh -huh. preocupan por buenas razones, ¿no? O sea, es decir, lo que está sobre la mesa es una transformación radical del Poder Judicial que prácticamente, Azucena, ninguna democracia del mundo digna de ese nombre Uh -huh. tiene. Prácticamente ninguna democracia elige a todos los cargos judiciales por voto popular. ¿Por qué? Porque los cargos judiciales, Azucena, a diferencia de los cargos representativos, como obviamente los legislativos y los ejecutivos, no están para representar intereses partidistas ni Uh -huh. visiones necesariamente relacionadas con programas políticos, sino que tienen una función de arbitraje, Sí. ¿no? En el fútbol y en la democracia, el buen árbitro es el que aplica con imparcialidad y claridad las reglas del el juego, y ahí lo que tenemos sobre la mesa pues es un intento primero para purgar prácticamente a todo el poder judicial, ya sea en el corto o en el mediano Sí. plazo, meter un método de selección por voto popular que en otros países ha sido un fracaso, ¿no? La iniciativa del presidente se basa en el caso boliviano, Ajá. Azucena, Sí, claro. y hay que decirlo con todas sus letras. Hoy en Bolivia ni el Poder Judicial es más legítimo, Ajá. ni presta un mejor servicio, ni han llegado personas más capacitadas, ni Nada. mucho menos se han acabado los problemas de corrupción y otro tipo de Bueno, no problemas se pueden poner de que hay en acuerdo ni Bolivia, ¿no? siquiera en quiénes van a poner en la boleta. Entonces es un asunto que en el único lugar donde se aplicó en Bolivia ha sido un absoluto fracaso. No tenemos ningún otro ejemplo exitoso. No sé, no creo que México vaya a ser pionero en esto, doctor. Ahora, está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el día de hoy sesiona para dejarle la mayoría calificada a Morena y aliados y con ello que puedan la próxima semana aprobar esta reforma judicial. Es una cadena, doctor. ¿Te esperas alguna sorpresa en el tribunal? Mira, yo creo que va a ser muy difícil, Azucena. ¿Por qué? Porque este es un tribunal que llega particularmente debilitado, ¿no? No solo porque el Senado y de manera deliberada las mayorías de Morena y aliados no han querido nombrar a dos de los 7 integrantes que faltan, ha sido una decisión deliberada de Morena y aliados, porque creo que se sienten cómodos con una mayoría de 3 votos pues que les ha dado la razón en una enorme cantidad de asuntos, Azucena, que son relevantes para el gobierno.
El último ejemplo fue la calificación presidencial y la resolución de las impugnaciones relacionadas con la elección. ¿No? Yo creo que nadie podía afirmar, ¿no? O pretender que el Tribunal Electoral anulara la elección. El triunfo de Claudia contundente, de Claudia Sheinbaum fue claramente contundente, Azucena, Sí. pero al mismo tiempo vimos un proceso electoral plagado de irregularidades, con una intervención constante por parte del Ujú. presidente de la República. Vimos también, ahí están los datos objetivos, el proceso electoral con mayor índices de Ujú, violencia y ujú. ni siquiera en un asunto así, esa mayoría de 3 magistrados, Azucena, quiso reconocer la profunda inequidad Así del es, proceso así electoral. es. Entonces, Mm. creo que lo más probable es que hoy veamos una decisión otra vez de una mayoría, por lo menos, en la que termine dándole al oficialismo, pues una mayoría, hay que decirlo, artificial, Azucena, Sí. porque sacaron el 54% de los votos y se quieren quedar prácticamente con 3/4 partes de El la Cámara de setenta y tres por Diputados. ciento de la Cámara de Diputados, Javier. A ver, una pregunta más. El tribunal dice, se queda así, 73% en la Cámara de Diputados para Morena, PT y Partido Verde. ¿Hay algún recurso después o es la última palabra? No, es la última Última palabra, palabra. digamos, Ujú. en el sistema nacional. Así lo marca con toda claridad la Constitución. Si me permites, Azucena, la Sala Superior del Tribunal Electoral es una suerte como de Suprema Corte de Justicia especializada en materia electoral. Ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nada. Nación podría revisar esa decisión que tome la Sala Superior. Y hay que decirlo, son esas 5 personas con nombre y apellido Ujú. quienes serán las responsables de avalar o no avalar pues un fraude a la Constitución como el que tenemos enfrente. Bueno, pues ahí está la responsabilidad para Mónica Soto, Felipe de la Mata, Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe Fuentes. Nos falta tres, cinco. Ah, bueno, son Ahí ellos están cinco. todos, ahí están Sí, ahí todos. están. Son los cinco en los que va a recaer la responsabilidad de lo que va a pasar en el futuro en el país, si esto significa un cambio de régimen, si esto significa definitivamente perder la independencia judicial y con ello la impartición equitativa de la justicia. Además, por no decir, pero tampoco podemos dejar de lado, Javier Martín Reyes, pues la incertidumbre en la que van a dejar a miles de trabajadores y los miles de millones de pesos que se van a gastar en una elección innecesaria. Y yo te diría, Azucena, y nos van a dejar, porque ese va a ser el efecto más inmediato, con el Congreso menos representativo y más distorsionado que hemos visto en los años recientes, ¿no? El Ujú. Tribunal Electoral es un tribunal que tiene un mandato, es un tribunal constitucional, Azucena tiene la última palabra y tendría que ser el último guardián que asegure, entre otras cosas, que todos los votos valgan lo mismo. Y lo que genera la sobrerepresentación, Azucena, es que a algunos partidos, ¿no? Por ejemplo, al Partido Verde, que quedó en quinto lugar de la votación, pues Sí, se va a convertir en el en segundo, ¿no? tercer fuerza, ¿no? O sea, es decir, lo que ganan unos de manera indebida son también espacios que pierden los partidos que van a estar subrepresentados y a Sí. final de cuentas, quienes pierden en última instancia, Azucena, es toda la ciudadanía que votó por otras alternativas políticas y que va a tener una representación en el Ujú. Congreso que va a estar muy mermada. Y si esto sucede y es posible, va a ser la decisión, por la decisión de estas 5 personas, incluso esto podría ser una votación de 3-2 o de 4-1, Ujú. entonces 3 o 4 personas podrían generar este resultado. Bueno, pues lo veremos tan pronto como hoy, Javier. Ya platicaremos mañana, que tal vez amanezcamos en un México distinto. Gracias, Javier Martín Reyes, abogado. Gracias. No, hombre, un gustazo, Azucena, que estés muy bien.